Dentro de los cristianos, de los católicos, hay otra estupidez muy grande, esta de yo solamente mi relación con Dios, la iglesia no. El que tiene a Dios por padre, tiene a la iglesia por madre. Sí, es así es. ¿No es así? Así, los santos padres decían, eso le dice, no tiene a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. Pero eso se dice. Pues no, ¿por qué? Porque Dios ha querido que el camino de llegar a Dios sea la iglesia. Claro. Porque la iglesia, ¿por qué Cristo fundó una iglesia en San Pedro? Porque quiso, que podía no haberla fundado. ¿Por qué la fundó en San Pedro? Él sabrá. El hecho es que ha fundado una iglesia en San Pedro y le ha dado la llave. Y le ha dicho a San Pedro, lo que ates en la tierra, no, la llave, para abrir y cerrar. Y lo que ates en la tierra quedará entrado en el cielo. Así lo ha hecho Cristo, que podía haberlo hecho de otra manera, pero lo ha hecho así. Entonces, si Cristo funda una iglesia en San Pedro, le da autoridad para que abra y para que cierre, para que ate y para que desate, pues se le da autoridad, yo tengo que ir a Dios por el camino que le ha puesto. Yo no me puedo saltar a la torera la voluntad de Dios. Si Dios ha puesto la iglesia como una nave que me lleva al puerto eterno de la gloria, yo tengo que ir en la nave que Dios me ha puesto a mi servicio. No, yo iré a nado. Pues te ahogas. A nado no puedes cruzar el Atlántico. No puedes. Y Dios te ha puesto una nave. ¿Y cuál es la nave? La iglesia. ¿Que podía haberlo hecho de otra manera? Pues sí. Podía haberlo hecho de otra manera, pero lo ha hecho así. Ha fundado una iglesia en San Pedro. Le ha dado las llaves para que abra y para que cierre. Y le ha dicho, lo que tú ates aquí, yo lo ato allá. Lo que desates aquí, yo lo desato allí. Hay que estar en la iglesia que Cristo fundó, ¿eh? No es la que fundó un hombre. Que hoy estamos invadidos de sectas, invadidos de gente desviada de la iglesia de Roma. Y yo lo digo siempre, además nadie me puede llevar a la contraria. Todo el que se separa de Roma, desaparece. Antes o después. Todo el que se separa de Roma, desaparece. Y así ha pasado en la historia. Ha pasado con Arrio, Nestorio, Eutiques, Prisciliano, el otro Pelagio. Todos estos hombres difundieron una doctrina contraria a la Iglesia Católica. Todos han desaparecido. Ya no existe esa doctrina. Pues eso que ha pasado con todos estos antiguos, pasará hoy con todo el que se separa de Roma. E incluyo que se entere el que le convenga la teología de la liberación. Roma ha escrito 2 documentos condenando la teología de la liberación, porque está contaminada de marxismo. Y la Iglesia lo ha condenado. Por lo tanto, todo el que se separa de Roma desaparece, porque Cristo ha prometido a su Iglesia, la de Pedro, la de Roma, que durará hasta el fin del mundo. Pero solo la iglesia que Cristo fundó va a durar hasta el fin del mundo, la de Roma. Y todo el que se separa de Roma, antes o después, desaparece. Porque esto es lo que nos dice la historia. Ya. Sin embargo, bueno, quizá Pelagio desapareció, por supuesto, pero el espíritu pelagiano sigue muy vivo en muchos sectores, incluso dentro de la iglesia. Bueno, vamos a ver. Es que una cosa es la doctrina, sí, y otra cosa es el vicio. Es decir, la lujuria dura hasta el fin del mundo. Sí, obviamente. Es decir, el hombre tiene unas tendencias desordenadas. Y las tendencias desordenadas del hombre durarán hasta el fin del mundo. Es decir, que nadie va a hacer desaparecer ni la lujuria, ni el egoísmo, ni la soberbia. Eso no va a desaparecer. Es correcto. Por lo tanto, desaparece Pelagio y Prisciliano y Arrio. Las personas. Ahora, los vicios de la naturaleza humana, esos, mientras dura el pecado original, y va a durar mientras haya hombres en la tierra, eso no hay quien lo quite. ¿Cuál es el principal peligro que enfrenta hoy la Iglesia Católica en este momento? Caramba, qué difícil es eso. ¿Cuál es el principal peligro? ¿Es externo? ¿Es interno? Hay 2 peligros, un externo y otro externo. Ahora, yo le tengo más miedo al interno que al externo. Obvio.
porque todos los enemigos de Dios han terminado en la tumba. Desde, qué sé yo, Nerón, Diocleciano, Decio, Calígula, Hitler, Stalin, todos a la tumba. Y la iglesia sigue en pie, porque Cristo Dios le ha prometido que siga hasta el fin del mundo. Por lo tanto, los enemigos de la iglesia le hacen daño, pero no acaban con la iglesia. Pero no la tumba. Claro, no la tumba, nadie la tumba. Ahora, los de dentro son peores. Los de dentro son peores. Los sacerdotes que dan mal ejemplo, Claro. que predican doctrinas erróneas contrarias al Vaticano, los católicos que dan escándalos, Los vergonzantes. Los vergonzantes. Claro, es decir, que yo creo que es peor la corrupción de los católicos, es peor que los enemigos externos. Yo creo que sí. Ahora, no nos asustemos. Claro. Por muchos corruptos que haya en la iglesia, que los hay, también hay muchos santos. También hay muchos santos, que son los pararrayos de la iglesia. Hay muchos santos. Y donde menos te esperas, encuentras mucha virtud. Mucha virtud. Es la minoría de los selectos y de los elegidos, que son la salvación. Aquí habrá, vamos a suponer, una gran mayoría de católicos corruptos. Vamos a suponer. No pasa nada. La iglesia la salva la minoría de santos. Y en la iglesia siempre ha habido santos. Los ha habido ayer y los ha habido hoy. Bueno, recientemente tenemos una madre de Calcuta. O Juan Pablo II el Grande, que va a pasar a la historia como el Grande. En todo el siglo XX, y hemos tenido papas muy grandes. Pío XII, Juan XXIII, papas muy grandes. Pero ninguno le llega a Juan Pablo II. Juan Pablo II es el Grande. Pues no cabe duda que va a los altares, pero a prisa y corriendo. Era un gran santazo, Juan Pablo II. ¿Verdad que hay santos? Y yo he tenido compañeros. Yo soy jesuita y tengo, pues, ahora me acuerdo de tres. Tres compañeros míos van a los altares. Ya han convivido conmigo. Y estoy seguro que van a los altares. Ya está introducido en su causa. Ya está en su causa. Y son compañeros míos de hoy. Y van a los altares. O sea, hoy hay mucha virtud. Lo que pasa es que la virtud se nota menos que sale un sacerdote pederasta, sale en todos los medios de comunicación. Hay miles de sacerdotes honestos y no salen. Nadie habla de ellos. Y son sacerdotes honestos, a veces heroicos, en el servicio de la humanidad. Y no son noticia. Ahora un pederasta en todas las medios de comunicación. Somos injustos. ¿Por qué estamos enfatizando lo malo y silenciando lo bueno? Pero así es la vida, así es la vida. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué nosotros mismos enfatizamos lo malo de nuestra propia iglesia y de pronto oscurecemos lo bueno? Es decir, ¿por qué tenemos esa mala doctrina? Somos masoquistas. Sí, es verdad. Sí. Bueno, somos. Yo procuro no serlo. Pero sé de muchos católicos que disfrutan metiendo el dedo en la llaga, pero porque para eso el escarabajo pelotero. ¿Entendéis aquí los escarabajo peloteros? El estiércol. El estiércol, claro. Hay gente que parece que solo le interesa el estiércol. Y amontonando estiércol, como un escarabajo pelotero. Oye, que hay mucha virtud en la iglesia. Pero hay católicos que les gusta el estiércol, andan siempre husmeando lo malo, porque en la iglesia hay mucho malo también. Pues yo digo esta otra frase que suelo decir cuando viene al caso. Para ver lo que es la iglesia, no te fijes en la fruta podrida caída del árbol. Fíjate en la fruta pujante de sus ramas, que son los santos. Y tú estás ahí escarbando la fruta podrida caída del árbol. ¡Levanta la cabeza! Y mira la fruta pujante de las ramas, que son los santos. Los santos son los que han vivido el catolicismo en su plenitud. Los santos son exponentes de lo que es la iglesia. Y no los malos católicos, que son la fruta podrida caída del árbol. Pero hay gente que solo se entretiene en recoger la fruta podrida. ¡Qué mal gusto!
Levanta la cabeza, fíjate los frutos que hay colgando de las ramas. Ya, hubo una gran cantidad desde luego, desde la prensa no católica, de críticas a Juan Pablo II por la inmensa cantidad de santos que canonizó o beatificó, ¿no? Pero finalmente, en el fondo, era el llamado, o el recordarnos el llamado universal a la santidad, es decir, todos estamos llamados a la santidad. Sí. Y ese era el recuerdo que nos quería hacer el Papa con tantos mártires. El siglo XX fue el siglo de los mártires cristianos, ¿no? Así es. Mártires y no mártires. Y no mártires, sí, pero también el martirio, claro, es el martirio cotidiano, no nada más. Claro. Pero sí, yo creo que Juan Pablo II ha querido hacer ver que la santidad es vocación universal. Todos. Que ha habido santos, pues barrenderos, obreros, cargadores de muelles. Bueno, hasta periodistas. Ah, claro, con lo que te toca a ti. Y políticos, Sí, bueno, claro, como Santo Tomás Moro. o Robert Schuman. Eso es, pero Schuman no está. Bueno, no está. todavía va Bueno, camino, va pero camino. en fin, lo que quiero decir es que San Juan ha querido hacernos ver que la vocación a la santidad es universal, que no hay que ser sacerdote, ni monja, no, todos podemos ser santos, Yeah. Hombres de negocios, profesionales, médicos, arquitectos. Una de las causas que se ha metido, no sé si aquí lo sabéis, Gaudí. Antonio Gaudí, claro. Claro, El que arquitecto era un de Dios. arquitecto extraordinario. Así es. Pues parece que va a los altares, y era un arquitecto, ¿verdad? Y el alcalde de Florencia, Giorgio Lapira, ya está también encausado. Giorgio Lapira. No sabía, ¿no? Sí. Es decir, en todas partes se puede ser santo. Claro. Y el Papa ha querido hacernos ver que de todas las profesiones, de todas las clases sociales, y después muchos mártires. Hablo yo ahora mismo de los mártires de nuestra guerra civil española, que son miles y miles. Porque ahora mismo, creo que eran 500. 498. Pues ni 500. 500. Bueno, voy a aprovechar esto, porque yo hablaba de esto, y hablo de 500. ¿Y por qué hablo de 500? Porque hay dos que no están en la lista y son mártires. Claro. ¿Y cuáles son esos dos que yo he conocido? La cocinera de mi casa. La cocinera de mi casa, Ya. mártir, pero no está en la lista, porque no se ha promovido su causa. Pero la cocinera de mi casa, una mujer muy buena, analfabeta, pero muy buena. Hablo del tiempo rojo en España. Y en tiempo rojo, pues ella llevaba una cruz colgada del cuello. Yo era un niño, tenía 15 años. Y le decía, quítate la cruz que te van a dar el paseo. El paseo es, Sí. que te meten en un coche, te sacan a las afueras, Te fusilan. te pegan un tiro en la cabeza y te dejan en la cuneta. Que te van a dar el paseo, quítate la cruz. Ella, yo no me quito la cruz. No se quitó la cruz y le dieron el paseo. Una mujer analfabeta y anciana mayor. Mujer mayor analfabeta. ¿Por qué la mataron? ¿Por llevar una cruz? Eso está en el cielo. Sin duda que está en el cielo. Pero no está en la lista. Claro. ¿Eh? Del otro es Antonio Molle, que tampoco está en la lista, pero es otro mártir que murió por salvar a unas monjas. Es decir, estaban avanzando los rojos y él mantuvo con una ametralladora a los que avanzaban para que las monjas se fueran. Y las monjas se fueron, pero él cayó prisionero. Y lo martirizaron. Le querían hacer blasfemar. Y no lograron que blasfemara. Y murió por no blasfemar. Eso está en el cielo. Es un mártir. No estaba en la lista. Pero digo yo, añado dos. Bueno. A los 498 añado dos. 500. Pero estos 500 son los últimos. Pero creo que son 7000. Los 7000 mártires de nuestra guerra, asesinados por su fe, creo que son 7000. Más o menos. Es maravilloso. Digo maravilloso. Ah, y otra cosa muy interesante. No consta ni de un apóstata. Ni de un apóstata. Todos murieron por su fe. Ni un apóstata. Y entre los mártires había desde niños de 16 años hasta ancianos de más de 80. De todas las edades, ni un apóstata. Hombre, esto es maravilloso.